¿Alguna vez has leído Génesis capítulo 6 y te has preguntado, ¿quiénes eran los hijos de Dios? ¿Y quiénes eran los Nephilim? Los gigantes que estaban en la tierra en aquellos días. La Biblia menciona estos hechos de forma breve, casi como un resumen de una historia mucho más grande. Una historia de proporciones cósmicas. Y si existiera un libro, un relato antiguo que pretendiera llenar esos vacíos, y si un hombre, el séptimo, desde Adán, llamado Enoc, hubiera sido llevado a los cielos para ser testigo de los secretos de la rebelión angelical, el origen de los gigantes y el motivo del gran diluvio. Para ti que sientes que hay una guerra espiritual mucho más grande sucediendo tras bastidores de nuestra realidad. Él fue testigo de la decisión que lo cambiaría todo. ¿Alguna vez has sentido un cambio en el aire espiritual a tu alrededor? ¿Una sensación de que algo puro está siendo contaminado por influencias malignas? El viaje de Enoc, como se describe en este antiguo libro, es un recordatorio impactante de que el pecado no comenzó con el hombre y que la batalla contra el mal es más antigua que el tiempo mismo. Hoy, vamos a abrir las páginas prohibidas del libro de Enoc y a explorar la historia que cuenta. Este mensaje es para ti que tienes una sed insaciable de conocimiento, que no te contentas con la superficie. Después de la caída de los vigilantes, Dios llama a Enoc. No es llamado a ser un guerrero, sino un escriba de justicia. ¿Cuál es tu llamado? Quizás es ser un testigo ocular de las obras de Dios en tu generación y registrarlas, ya sea en un diario, en tu testimonio o a través del arte. Su misión han ser llevado en una serie de viajes celestiales para ver y entender los secretos del universo, la estructura del cielo y la naturaleza de la rebelión, para que todo quedara registrado. La sensación de incapacidad es una respuesta humana común a un llamado divino extraordinario. Necesité aprender que la capacitación no venía de mí, sino de Él. Enoc es visto como un precursor de Juan. ¿Alguna vez has recibido una tarea de Dios que parecía tan grande, tan pesada, que tu primera reacción fue sentirte completamente abrumado y descalificado? Aprende los nombres de sus líderes, como Semiasa y Azazel. Ve cómo hicieron un pacto para descender a la tierra. Tomaron esposas humanas y enseñaron a la humanidad secretos prohibidos. Azazel enseñó a hacer espadas, escudos y ornamentos. Otros enseñaron sobre encantamientos, astrología y hechicería. El maestro revela a Enoc la raíz de la corrupción. ¿Cuál es el gigante que ha nacido de una pequeña desobediencia o de un pacto erróneo en tu vida o en la sociedad? El pecado siempre genera monstruos que intentan devorarnos. Es importante recordar, estamos explorando el libro de Enoc, un texto apócrifo, para entender la tradición y el contexto de la época. Corrompieron la creación desde adentro hacia afuera. Dios revela a Enoc que el mal que veía en la tierra tenía un origen sobrenatural. ¿Entiendes que muchas de las luchas que enfrentamos tienen raíces en una batalla espiritual mucho más antigua? Nuestra autoridad final es siempre la Biblia. Pero lo que Enoc vio puede cambiar tu perspectiva sobre la historia para siempre. Quédate conmigo. Al final de este video exploraremos la profecía más sorprendente de Enoc citada en la propia Biblia. En el libro de Judas la humanidad crecía, pero la pureza disminuía. El libro de Enoc describe un punto de inflexión en un grupo de ángeles, llamados vigilante. El libro de Enoc los describe como seres colosales, con un apetito insaciable, que devoraron toda la producción humana, y después comenzaron a devorar a los propios hombres. Llenaron la tierra de violencia y sangre. El umbral aquí es la comprensión de que el pecado tiene consecuencias monstruosas y literales. Él, un mortal, es encargado de interceder por los ángeles caídos y al mismo tiempo, de entregarles la sentencia final de Dios. Se siente indigno. ¿Quién soy yo, un hombre, para entender y juzgar a seres celestiales? Su negativa es la conciencia de su pequeñez ante la magnitud de la tarea. Miraban desde el cielo y codiciaban a las hijas de los hombres. El mundo de Enoc, un hombre justo, era un mundo al borde de una contaminación sobrenatural sin precedente. Una profecía que no era sobre el diluvio, sino sobre el fin de los tiempos y la venida del Señor. Sean bienvenidos a un viaje por los secretos del mundo antediluviano. El mundo ordinario de Enoc era un paraíso corrompiéndose. Noé vivió en el resultado de la corrupción. Enoc vivió en su inicio. Así como la decisión de Adán y Eva corrompió a la humanidad, la decisión de los vigilantes, según Enoc, aceleró esa corrupción a niveles catastróficos. ¿Cuál era el papel de un hombre justo en un mundo que estaba a punto de ser invadido por una rebelión celestial? La aventura de Enoc, en esta tradición, no es un llamado a luchar, sino a testificar y registrar. Moisés fue llamado al monte para recibir la ley. Enoc fue llamado a los cielos para recibir los secretos de la creación y del juicio. Juan en Patmos también fue llevado en espíritu para ver las cosas que habían de suceder y con la orden. Escribe las cosas que has visto. Comenta ojos para ver si le pides a Dios que te muestre las realidades espirituales detrás del mundo físico. El libro no describe una negativa verbal, pero podemos imaginar el peso abrumador sobre Enoc.
Negativa es el terror ante la responsabilidad. Isaías se sintió impuro ante el trono. Enoc se sintió inadecuado para ser el mensajero entre el cielo y los ángeles caídos. La vacilación de Jeremías: Señor Jehová, he aquí, no sé hablar, porque soy niño. Recuerdo un testimonio: cuando Dios me dio una gran responsabilidad, mi primer pensamiento fue: no puedo. Sentí el peso del mundo. El encuentro con el Maestro es la revelación que Enoc recibe sobre el pecado de los ángeles. La caída de los vigilantes, según Enoc, fue por lujuria, rebelión y la transmisión ilegal de conocimiento. La mención en 2 Pedro 2:4 sobre los ángeles que pecaron, a quienes Dios arrojó al infierno en prisiones de oscuridad, reservándolos para el juicio, resuena directamente con las tradiciones encontradas en el libro de Enoc Ansi. ¿Crees en la realidad de la batalla espiritual? Sigue este canal y comenta RIVO, ISTID o DLARMADURA para fortalecerte en la verdad de Dios. Enoc cruza un umbral de entendimiento cuando ve la consecuencia directa de esta unión profana, el nacimiento de los Nephilim o los gigantes. Génesis 6:4 menciona a los Nephilim. El libro de Enoc les da una historia de origen aterradora. La historia de Caín, cuyo celo generó el primer asesinato, nos muestra un pecado del corazón que se manifestó en un acto de violencia que manchó la tierra. Toca la pantalla ahora o escribe liberado de los gigantes como una oración para que Dios rompa el poder de las consecuencias del pecado en tu vida. La prueba de Enoc se intensifica. Los ángeles caídos, viendo la destrucción que causaron y sabiendo que el juicio de Dios vendría, le piden a Enoc que escriba una petición de perdón para ellos. Enoc lo hace. Lleva la petición a Dios. Sus aliados son los ángeles santos. Sus enemigos son los vigilantes y sus hijos gigantes. La prueba es ser el intermediario entre rebeldes y un Dios santo. Moisés intercedió por el pueblo de Israel después del becerro de oro. Enoc es llamado a interceder por los ángeles caídos, pero la respuesta que recibe es muy diferente. ¿Cuál es tu mayor prueba de fe? Defender la justicia de Dios incluso cuando parece dura. Ve que toda la tierra será cubierta, que los gigantes serán destruidos y que sus espíritus se convertirán en los demonios que vagarían por la tierra hasta el juicio final. Ver la necesidad del juicio es una experiencia sombría. Es entender que la santidad de Dios no puede coexistir con la corrupción desenfrenada para siempre, y ve que los ángeles caídos serían encarcelados en un abismo de tinieblas. La oscuridad es la visión de la destrucción necesaria. De ahora en adelante, no subiréis más al cielo. Y sobre la tierra ha sido decretado que seréis encarcelados por todos los días del mundo. Él, un humano, se convierte en el heraldo del juicio sobre seres celestiales poderosos. Este acto exigió un coraje sobrenatural. Dios estaba dispuesto a perdonar a Sodoma por unos pocos justos, pero el pecado de los ángeles caídos fue de una naturaleza diferente. Un crimen cósmico sin arrepentimiento verdadero. La prueba final de un profeta es la fidelidad al mensaje, sin importar cuán duro o peligroso sea. ¿Perdonaría Dios a los ángeles que corrompieron su creación? La respuesta que Enoc recibió selló el destino del mundo antediluviano y revela un principio aterrador sobre la justicia de Dios. El principio revelado es que, mientras la gracia está disponible para la humanidad caída a través del arrepentimiento, la rebelión de seres celestiales que vieron la gloria de Dios cara a cara fue un crimen de tal magnitud que su juicio fue sellado. ¿Alguna vez has tenido que entregar un mensaje difícil de parte de Dios a alguien? En medio de todas estas visiones del pasado, Enoc profetizó sobre el futuro distante en He aquí. Vino el Señor con sus santas decenas de millares para hacer juicio contra todo. Vio no solo el primer juicio por agua, sino el juicio final por fuego en la segunda venida de Cristo. Entonces, antes de ser arrebatado, le enseña todo a Matusalén, quien a su vez enseña a Lamec, y quien enseña a Noé. ¿Qué conocimiento espiritual, qué legado de fe estás transmitiendo a la siguiente generación para que puedan sobrevivir a los diluvios de su tiempo? Noé no fue simplemente un hombre justo al azar. Era heredero de un linaje de conocimiento y rectitud que comenzó con Enoc. Sabía sobre el juicio venidero y la razón detrás de él. No muere. La Biblia dice que Dios lo tomó, fue arrebatado. Su recompensa fue escapar del juicio del diluvio y ser llevado directamente a la presencia de Dios. Además, según la tradición, su recompensa fue la herencia de conocimiento que dejó registrada para su hijo Matusalén y su bisnieto Noé. Nos recuerda tomar en serio la guerra espiritual y vivir como Enoc, caminando con Dios. El autor de Hebreos lo coloca en la galería de los héroes de la fe. Vivimos en tiempos en que los secretos prohibidos son celebrados. La inmoralidad, la búsqueda de poder a cualquier costo, la distorsión de la creación, los ecos del mundo de Enoc están por todas partes. La pregunta es, ¿crees en la realidad que describe? La realidad de una guerra espiritual
de la seriedad del pecado y de la necesidad de caminar en santidad e intimidad con Dios como única forma de escape? ¿Estás siendo un Enoc o un espectador de la corrupción? Los gigantes de hoy pueden ser sistemas de poder corruptos, ideologías que desafían a Dios, o fortalezas en nuestras propias vidas. Y comenta abajo en Caminando con Dios en el fin de los tiempos, para declarar tu posición al lado de Cristo. Entender al enemigo como lo entendió Enoc nos capacita para ejercer la autoridad que Cristo nos dio. Y Judas, hermano de Jesús, cita directamente una profecía del libro de Enocán, porque antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Hebreos 11:5, entendí que el pecado que enfrento no es solo una debilidad mía, sino parte de una antigua rebelión contra Dios. Eso no me dio una excusa, sino una nueva determinación para luchar, no con mi fuerza, sino con el poder del Dios que juzgó a los ángeles caídos. Esto no hace que el libro sea canónico, pero muestra que estas historias eran conocidas, respetadas, y contenían verdades que el Espíritu Santo consideró útiles para la iglesia. La oscuridad que Enoc ve es la solución de Dios a la contaminación, una purificación total por el agua. Recibe la profecía del gran diluvio. Una generación que no se contaminará con los secretos prohibidos del mundo, sino que buscará los secretos guardados en el corazón del Padre. Dios está buscando a aquellos que caminarán con Él tan de cerca, que estarán listos cuando Él venga con sus miles de santos. Jesús lloró sobre Jerusalén. Enoc debió llorar sobre el mundo. La seriedad de la batalla contra las fuerzas de las tinieblas y la gloriosa esperanza del arrebatamiento y del juicio final de Dios sobre todo el mal, que seamos hallados, como Enoc, caminando con Dios. El Nuevo Testamento es la lente a través de la cual vemos el significado pleno del Antiguo Testamento. Enoc lo vivió en su plenitud. Nos enseña que el pecado tiene orígenes cósmicos, que las fuerzas demoníacas son reales y activas en el mundo, y que la pureza y la santidad son nuestras mayores armas. El elixir es el conocimiento de que nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra principados y potestades, y que la intimidad con Dios como la de Enoc es nuestro único refugio y fuente de poder. La recompensa final para quien camina con Dios es más de Dios. La profecía de juicio de Isaías sobre Judá nos recuerda, cargar con el mensaje del juicio de Dios es una de las cargas más pesadas para un profeta en sí. Reconoces la santidad de Dios y la seriedad del pecado. Dale me gusta a este video a HORA como un acto de reverencia y temor al Señor. La prueba suprema de Enoc es volver a los vigilantes caídos y entregar la respuesta de Dios. Les lee la sentencia. Vuestra petición no os será concedida. Samuel entregando el rechazo de Dios a Saúl. Enoc entregando la condenación eterna a los ángeles. Micaías, el profeta que siempre profetizaba el mal contra el rey Acab, porque esa era la verdad. Nos recuerdan la fidelidad a Dios. A veces nos pone en confrontación directa con los poderes de las tinieblas. La respuesta fue no, Dios no los perdonó. Repite conmigo, seré fiel a la verdad de Dios, cueste lo que cueste. En la recompensa de Enoc, por su fidelidad y su caminar íntimo, es su destino único. La recompensa de Elías fue un carro de fuego. La de Enoc fue un caminar que simplemente continuó hacia la eternidad. La promesa de Jesús: bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios, y la profecía citada por Judas. Comenta Dios soberano para declarar tu fe en el Dios que conoce el fin desde el principio. El camino de regreso de Enoc es el legado que transmite. La ley fue pasada de Moisés a Josué. El manto de Elías cayó sobre Eliseo. El conocimiento de Enoc fue la herencia de Noé. El consejo de David a Salomón antes de morir nos recuerda, la responsabilidad de una generación es preparar a la siguiente para caminar con Dios. La resurrección de la historia de Enoc y su validación viene siglos después en las páginas del Nuevo Testamento. La historia de Melquisedec, breve en el Antiguo Testamento, es resucitada en Hebreos para explicar el sacerdocio de Cristo. La historia de Enoc es resucitada para explicar la naturaleza de la fe y la certeza del regreso de Cristo. La resurrección de Cristo validó todas las profecías del Antiguo Testamento. El elixir que la tradición de Enoc nos deja es una alerta sobria y poderosa sobre la realidad de la guerra espiritual. Pablo nos dio el elixir de la armadura de Dios en Efesios 6. La historia de Enoc nos da el contexto cósmico para esa batalla. La gran comisión incluye el poder sobre los demonios. Amigos, la historia contada en el libro de Enoc, ya sea una alegoría o un relato literal, nos sirve como una poderosa advertencia para hoy. Al estudiar estas tradiciones antiguas, mi visión de la batalla espiritual cambió. La pregunta no es si crees en cada detalle del libro de Enoc. El Espíritu de Dios está levantando una generación que, como Enoc, tendrá los ojos abiertos a los misterios de Dios y el coraje para ser una voz de justicia. El viaje de Enoc, a través de las páginas de la Biblia y las tradiciones antiguas, nos deja un triple legado: la belleza de una vida de intimidad con Dios,
Si este viaje por los misterios antiguos despertó tu hambre por más, suscríbete ahora al canal y activa la campanita, porque continuaremos explorando las profundidades de la palabra y de la historia para fortalecer tu fe. Que la verdad de Judas 1, 14 y 15, la profecía del propio Enoc, nos mantenga vigilantes. He aquí, vino el Señor con sus santas decenas de millares, para hacer juicio contra todos. Comparte este video con alguien que ama los misterios bíblicos y las profecías. Despertemos a la iglesia a la realidad espiritual que nos rodea. Por la fe Enoc fue traspuesto para no ver la muerte, y no fue hallado, porque lo traspuso Dios. Porque antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Hebreos 11, 5.